بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, bienvenidos nuevamente a estas clases de Akhlaq o leyes prácticas. El día de hoy lo que nos toca ver es el ayuno. Vamos a comenzar a ver el ayuno porque nos va a llevar un par de clases. Bien, el ayuno es una obligación de todos los musulmanes, digamos, y está así ordenado en el Corán. Dice así: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Es decir, oh creyentes, se os ha ordenado que ayunéis de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios o piadosos, digamos. Bien, eso es la Sura Baqara, la Sura La Vaca, la leya 183. Bueno, en esta leya vemos cómo Dios nos ordena ayunar. Hay muchas otras más, pero esta es en la que se nos ordena de forma más clara, digamos. Bien, en el caso del Islam, sabemos que el ayuno no significa simplemente no comer y no beber, sino que implica abstenernos de un montón de otras acciones, que las vamos a ir viendo a lo largo de las clases, que principalmente implican no cometer pecados, no mentir, no difamar, un montón de otras cosas, y para estar con la intención y por lo menos durante el mes tratando de ser lo más correctos posibles, de modo tal que nuestro ayuno sea aceptado y también de que alcancemos una purificación interna y un trabajo interno que nos beneficie realmente. Bien, eso a diferencia de otros ayunos, por ejemplo, los ayunos de los cristianos o de los budistas o demás, se considera que un ayuno es directamente no comer ni beber, o sea, digamos, se deja de comer y de beber durante días y días. En el caso del Islam sabemos que este ayuno es entre que sale el sol, es decir, del momento de la oración de la mañana, el segundo Fajr, hasta la oración del Maghreb, es decir, cuando se va al rojo del oriente, como habíamos dicho en su momento. Entonces, dependiendo la región en que estemos, nuestro ayuno va a ser más o menos corto, pero esta obligación de ayunar es durante el día, digamos. Eso es en el Islam, digamos. Y es también como se considera que antiguamente ayunaban los cristianos y los judíos mismos. Ahora con el tiempo eso se fue perdiendo, la referencia o el saber realmente cómo debe ayunarse o no ayunarse. Bien, los ayunos podemos dividirlos entre ayunos obligatorios, ayunos preferibles, ayunos ayunos prohibidos y ayunos que son aborrecibles o no aborrecibles hacer. Bien, ¿cuáles son los ayunos obligatorios? Bueno, el más obvio, el que sabemos todos, el de Ramadán,
que es uno de los pilares de la religión, digamos, el ayunar en Ramadán. Los ayunos que debemos, es decir, por ejemplo, por uno u otro motivo, uno de los días de nuestro ayuno de Ramadán ha sido inválido, por ejemplo, viajamos, o bueno, hay un montón de razones que las vamos a ver más adelante. Esos ayunos obviamente que los debemos hacer. O en el caso directamente que rompimos el ayuno de forma premeditada, digamos, que sabemos que hay un castigo o hay una recompensa, una forma de pagarlo, eso que les vamos a ver más adelante, que son los que se llamarían el cafaré, digamos, lo que se paga por haber roto intencionalmente un ayuno, que es diferente cuando lo hacemos simplemente por un olvido. Bueno, hay un montón de otras cuestiones que vamos a verlo más adelante. Ahora, cuando, por ejemplo, otro caso de ayunos que no son obligatorios, cuando alguien nos ha pagado para realizar ayunos, por ejemplo, por su padre difunto o por su madre difunta, digamos. Al haber recibido un dinero o al haber sido contratados para realizar esos ayunos, es obligatorio para nosotros cumplir con eso que hemos acordado. Otro caso, los 3 días en el Etekov, que después vamos a verlo, que es una especie de retiro espiritual que se realiza en las mezquitas y que es parte, digamos, es parte de la religión, tanto shia como sunni, bueno, pero la forma en que lo realizamos los shias tiene algunas características específicas que las vamos a ver en su determinado momento. Bueno, otro caso obligatorio es cuando estamos haciendo el Hajj. Sabemos que una de las prácticas, que también las vamos a ver en su momento, del Hajj es realizar un sacrificio, sacrificar un cordero. Bueno, si no tenemos dinero o no tenemos acceso, bueno, distintas condiciones que nos impiden realizar este sacrificio, se debe hacer ayuno, digamos, y que después vamos a ver la cantidad, el momento y cómo debemos hacerlo. Bueno, en el caso de ayunos de promesas, digamos, si hicimos una promesa, si me va bien en determinada cosa, por ejemplo, un examen, en un trabajo, en fulano, hago un ayuno, si mi hijo se recupera, si mi mujer tiene éxito con determinada cosa, o cualquier promesa que hagamos a Dios, digamos, cosa que pidamos a Dios, y a cambio de eso nosotros pongamos como condición que vamos a ayunar un día, o 3, o 10, digamos, debemos cumplir. Si hicimos una promesa a Dios, debemos cumplir con esa promesa. Lo mismo con los ayunos que debe nuestro padre, digamos. Si nuestro padre, por X motivo, como ya habíamos hablado con el caso de los rezos, deja de ayunar, para el hijo mayor es obligatorio cumplir con esos ayunos. En ese caso, como decimos, es obligatorio. Bueno, ahora vamos a hablar de los ayunos que son prohibidos, digamos. ¿Qué días nos es prohibido ayunar directamente? ¿No? Que es preferible o no. Bueno, directamente es prohibido ayunar. El día del Fitr es prohibido ayunar. El Eid al-Adha también es prohibido ayunar. Por ejemplo, si uno hace una promesa prohibida, ¿cómo es un caso de una promesa prohibida? Por ejemplo, digo, si hago determinado acto, después prometo que para, digamos, no recibir el castigo por ese acto, por ejemplo, voy a robar algo, astaghfirullah, voy a matar a alguien, lo que sea, pongo como diciendo, bueno, pero después voy a ayunar 3 meses seguidos. Bueno, no, eso no se puede hacer, eso es haram, digamos. De entrada es haram, o sea, hacer lo que estamos haciendo, digamos, robar, lo que fuese, que son pecados evidentes, pero si encima le agregamos una supuesta promesa, ¿no? Eso es completamente inválido y no es, digamos, preferible, no es aborrecible hacerlo y prohibido. Bien, en el caso de los 3 días, que se llama Ayamut Tashriq, esto se hace durante el Hajj, están dentro de las prácticas del Hajj, que ya la vamos a ver en su momento,
que son el 11, el 12 y el 13 de Dhul Hijjah. Bueno, el caso de los ayunos como hacen los cristianos, que dicen pacto de silencio, digamos, hoy no como ni hablo en todo el día, eso está prohibido en el Islam, no es parte de nuestras prácticas, ni de la sunna del profeta, ni de los imames. El hecho de hacer ayunos continuos, es decir, sin romper el ayuno después del Maghrib, en la noche, comer algo, tomar algo. Ahora voy a decir, en 3 días no como ni bebo nada, no, eso está prohibido hacer. Si queremos ayunar, debemos hacerlo como nos lo indicó el profeta y los imames, que es correcto hacerlo, digamos. No es porque, bueno, yo soy muy asceta, entonces no voy a comer nada, no, eso no es correcto, está prohibido de hecho ayunar de ese modo, digamos. Lo mismo pasa en el caso del último día de Sha'ban, si uno pone la intención, bueno, ahora empiezo el Ramadán, y no tengo seguridad realmente de si empezó el día de Ramadán o si todavía es el último día de Sha'ban. Si pongo la intención sin tener la seguridad de que es el primer día de Ramadán, de que estoy con el primer día de Ramadán, con lo cual las noches del decreto, Laylatul Qadr y demás, se van a adelantar en caso de no ser el día de Sha'ban, o por ejemplo el último día de Ramadán, voy a decir, bueno, yo ya ayuné 30 días, ¿por qué tengo que ayunar un 31 si yo empecé antes? No, si no tengo seguridad, la intención, debo ponerla, por ejemplo, de, bueno, tengo duda, que le llaman el Yom Shak, tengo la duda de que hoy eso no es, empezó el primer día de Ramadán, porque no pude ver la luna o demás, pongo la intención de ayunar, pero no con la intención de Ramadán, sino de decir, bueno, ayuno, por ejemplo, como ayuno preferible o como ayuno de precaución, o por ejemplo pagando determinado ayuno que debía, y si durante el día se me informa de que ese día había sido el primero de Ramadán, bueno, cambio la intención hacia el día de Ramadán y no hay problema, estoy correcto. Ahora, si durante el día se me informa, no era Ramadán, si pasó al mediodía, digamos, es makruh cortar el ayuno, pero podemos cortarlo, o sea, no estamos cometiendo un pecado. Si es antes del mediodía, si nos informa, bueno, podemos romper el ayuno. No es Ramadán hoy. Entonces, en ese caso no hay problema en cortar el ayuno, aunque nuevamente es preferible siempre mantener el ayuno, pero bueno, antes del mediodía podemos romper el ayuno si sabemos que no es Ramadán. Ahora, después del mediodía, sería, como digo, makruh. O bueno, en el caso que sea Ramadán, alhamdulillah, ya empezamos con el Ramadán y nuestro ayuno está en su momento indicado y vamos a empezar a contar los días de Ramadán a partir de ese día. Bien, otros ayunos prohibidos son, por ejemplo, a un hijo, si sabe que ese ayuno va a molestar al padre o a la madre o al tutor, abuelo, el quien fuese, si no tienen, digamos, sabe que va a molestar a ellos, no lo debe hacer. Lo mismo si no tiene el permiso de ellos para hacerlo, es haram para esa persona, es decir, por más de que ayune y todo, no va a ser aceptado. Bien, lo mismo pasa, que esto en realidad igual también hay diferentes marchas con distintas fatwas, pero también cuando es la esposa, en el caso de la esposa que ayuna sin haberlo consensuado con su marido antes, por ejemplo, hoy no como, hoy no hay comida ni nada, y no, digamos, lo hace sin tener un consenso del marido, digamos, eso es un problema, digamos, sería prohibido para una mujer ayunar de este modo. Bueno, los ayunos que son preferibles. En un principio, cualquier día es preferible ayunar, excepto los días que habíamos dicho que era prohibido, y después vamos a ver los días que también es aborrecible o no recomendable. Pero bueno, ayunar siempre es bueno, y los días más preferibles son el jueves y el viernes, ayunar. Estos 2 días es muy preferible hacerlo. Ahora, hay muchas formas directas también en lo que es el
mes lunar. Por ejemplo, el primer miércoles de los primeros 10 días del mes lunar es preferible. Después, los días 13, 14 y 15 también es muy preferible ayunar. Y después, otra forma de ayunar, que es la que hacían muchos de los grandes santos o místicos, que es ayunar el primer jueves del mes, el miércoles del medio del mes y el último jueves del mes. Si hacemos estos 3 ayunos, se considera que la recompensa es como si hubiésemos ayunado todo el mes. Entonces repetimos el primer jueves del mes, el Shahar Shambé, el miércoles de intermedio de estas 2 semanas que quedarían en el medio, uno de estos 2 elijo el miércoles, y el último jueves de la última semana, digamos, del mes. Bien, a lo largo del año, los días preferibles para ayunar son el primero y el tercero del mes de Muharram, que el primer día del año y el tercer día del año islámico, digamos, el día del nacimiento del profeta, que es el 17 de Rabiul Awwal para nosotros, para los shías. Todo el mes de Rajab y de Sha'ban también es preferible ayunarlos. El día en el que el profeta fue elegido para su misión, el día del Mab'as, es decir, el 27 de Rajab, también es muy preferible. El día Dukhul al-Ard, que es el 27 de Dhul Qa'dah, que es decir, es el día en que se consideró que en la creación se expandió, se terminó de crear la tierra, digamos. Dependiendo de los hadiths, hay algunos que dicen que no, es el día que se va a levantar el imam de la época. Y bueno, hay distintas hadiths que hablan de esto, cuando dice que son 70 años de adoración la recompensa de ese día. Bueno, habíamos dicho el 25 de Dhul Qa'dah. Después, el 1 y el 9 de Dhul Hijjah, que son parte de los meses que sabemos que están dentro del Hajj, pero bueno. Y finalmente, dentro de los preferibles, vamos a decir el día de Arafé, siempre y cuando no impliquen que nos debilitemos a la hora de hacer la súplica del día del Arafat, que es muy preferible. Entonces, si nuestro ayuno va a implicar que dejemos de hacer esta súplica que es bastante larga, es preferible que no ayunemos. Bueno, el caso de Irán, hay algunas, no solo de Irán, digamos, de otros países también, se considera que el primer día del año persa, digamos, es preferible hacer también un ayuno, digamos. Bueno, y finalmente vamos a decir los ayunos aborrecibles o no recomendables, que son, primero, si estamos en la casa de alguien, es decir, somos huéspedes, y esto va a molestar a nuestro anfitrión, digamos. Por ejemplo, tenemos que levantar a media de la noche para hacer el sahari o comer algo antes y demás. Si directamente nos prohibió ni hablar, ya nuevamente eso es completamente makruh, si vamos a hacerlo en su casa, digamos. Obviamente somos huéspedes también por ahí, él nos quiere agasajar con algo y demás, y nosotros decimos, no, es un ayuno, eso es makruh, digamos. Un hijo sin el permiso del padre y la madre, nuevamente también es makruh. Vamos a visitar a nuestros padres, no, estoy haciendo, digamos, estoy ayunando, no es preferible no hacerlo. El día de Ashura también es aborrecible hacerlo. Habíamos dicho el caso de Arafat, en el caso de que no, digamos, no podamos hacer este dua, digamos, no es preferible. Y el último día que se considera aborrecible o no recomendable ayunar es si no sabemos si es el día de Arafat o Eid al-Adha, tenemos duda, digamos, qué día estoy, entonces es preferible no ayunar. Y hasta aquí hemos llegado con los distintos tipos de ayunos. Las clases que vienen vamos a continuar viendo algunas otras condiciones y leyes al respecto. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الله يا الله يا قابل
التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات